Las drogas afectan el cerebro y afectan también la manera en que funciona el sistema nervioso. Para entenderlo mejor, es importante familiarizarse con el sistema nervioso central y periférico. Nos referimos al sistema nervioso central a la parte que está recubierta por hueso, es decir, por el encéfalo y la médula espinal, que están dentro del cráneo y dentro de la parte central de las vértebras. Están recubiertos y están protegidos por estas estructuras porque son sumamente delicados y su función es básica para la supervivencia de los seres vivos. El sistema nervioso periférico es el que está fuera de esta parte, es decir, los nervios y sus terminaciones. El sistema nervioso central, entonces, lo podemos estudiar en términos de la anatomía y la función. Si hablamos del cerebro, vamos a platicar un poco de cómo nos referimos a él. Si estamos hablando de esta parte, hablamos de la anterior. Aquí hablamos de la posterior, lo cual es bastante fácil de tener presente. De este lado serían los ojos. Y aquí hablamos de dorsal y de ventral. Esto es menos intuitivo, pero tenemos que pensar que somos bípedos y que muchos de los vertebrados son cuadrúpedos. Entonces esta parte queda en el dorso y esta parte queda en la parte ventral. También, para entender su anatomía, solemos representarlo a través de cortes. Y los cortes tienen diferentes nombres. Son más o menos evidentes, pero si hacemos un corte en este sentido, se llama sagital. Si lo hacemos en este sentido, se llama coronal. Y si lo hacemos en este sentido, le decimos horizontal, a menos que sea una estructura muy pequeña en donde decimos que es un corte transversal. El cerebro está organizado funcional y anatómicamente en diferentes regiones. Hablando del encéfalo en particular, de toda esta sección, tenemos el cerebro, el cerebelo como un cerebro chiquito y esta parte que se llama tallo cerebral. El cerebro como tal tiene dos hemisferios muy parecidos que tienen una gran superficie y la mejor manera evolutiva que se encontró para que cupiera en una cabeza relativamente pequeña es que se pliegan. Esta gran superficie está plegada y por lo tanto tenemos entonces unos surcos, que son las partes del medio, y unas circunvoluciones. Lo vamos a dividir funcionalmente y estructuralmente, es una división que hacemos generalmente en 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que es el más grande, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Desde luego, esto se refleja en los 2 hemisferios. Y están conectados entre sí a través de una serie de fibras nerviosas que corren en medio y que se llama cuerpo calloso. Como se puede ver aquí, estas son conexiones que permiten el que los 2 hemisferios estén conectados. Ahora, si tomamos una de las partes del cerebro, nos vamos a quedar solamente con esta, como si hiciéramos un corte sagital. Aquí está el cuerpo calloso, que es el que les enseñé las conexiones, y quedándonos con esta parte del cerebro, lo que tenemos es que frontal es más fácil de identificar aquí, como les decía, el más grande, tiene que ver con funciones ejecutivas. ¿A qué nos referimos con funciones ejecutivas? Nos referimos a las que evolutivamente son más avanzadas. Por ejemplo, la capacidad de planear, la capacidad de ver hacia adelante, de ver las consecuencias de nuestros actos, el razonamiento complicado y nuestro comportamiento social. Todo eso está mediado por el frontal. Después, el lóbulo parietal es un lóbulo que tiene que ver mucho con la integración de funciones sensoriales, como pueden ser el tacto, la presión, el dolor. Curiosamente, quizá no le queda tan claro a las personas, pero el lóbulo de atrás, que es el occipital, tiene que ver con la vista. Si hay un daño en este lóbulo, aunque los ojos estén perfectamente bien, las personas no ven, porque tiene que ver con la integración de la información visual. Y no está aislada, por supuesto, esto trabaja en combinación con el lóbulo temporal,
pero el lóbulo temporal también integra otras funciones como pueden ser las funciones auditivas, el lenguaje y la memoria. Desde luego estamos hablando ahorita de la parte más externa, más adelante veremos las partes internas. Esto que vemos afuera, toda esta parte muy plegada aquí, y si hacemos el corte aquí sigue, es la corteza del cerebro. Y esta corteza, si vemos en la imagen que tenemos aquí, se puede ver una parte más oscura en la parte exterior, que es la sustancia gris. La sustancia gris se ve más oscura, en realidad es más o menos beige, pero claramente se ve que la parte de la corteza es más oscura que la interna, a la que le llamamos sustancia blanca. Como les comentaba, el sistema nervioso central no solo comprende el cerebro o cerebelo tallo, sino también la médula espinal. Y en la médula espinal, si hacemos un corte transversal, vemos que la parte más oscura está al centro en una forma de mariposa y la parte externa es la sustancia blanca, están al revés. ¿Qué compone a esta sustancia gris y sustancia blanca? La sustancia gris es la parte en donde están los cuerpos celulares y la sustancia blanca es en donde están las terminaciones, en este caso los axones. Para explicarlo mejor tenemos que entender que la unidad funcional del cerebro es la neurona. Y la neurona, una neurona típica, digamos, tendría esta forma. Un soma, que es el cuerpo celular, en donde en la parte interior está el núcleo, una arborización con diferentes terminales arriba del soma, arriba en esta imagen, que les llamamos dendritas, y una parte que en muchas neuronas típicas es más larga y que se llama axón. El axón termina en diferentes botones, que son los botones que hacen conexión con otras neuronas, con otras células, o en algunas otras partes que veremos más adelante, ya del sistema nervioso periférico, con músculos. Cuando los somas de las neuronas están juntos en algunas especializaciones regionales y funcionales dentro del sistema nervioso central, les llamamos núcleos. Y cuando los axones van juntos, les llamamos tractos. Estos axones, estas partes largas, están recubiertas por una membrana lipídica que se llama de mielina. Y en realidad es que células especializadas que se llaman oligodendrocitos están envolviendo diferentes partes del axón, dándole un recubrimiento como si fuera un cable aislado. Este recubrimiento no es continuo a lo largo de todo el axón, en realidad está por segmentos y deja algunos libres que se llaman nódulos de Ranvier. La neurona entonces actúa como en conjunto en diferentes circuitos y así es la organización dentro del cerebro y dentro del cerebelo. Cuando nos vamos a la médula espinal es al revés, tenemos los somas en la parte central y tenemos los axones en la parte de alrededor. Nada más que aquí tenemos otra nomenclatura. Cuando los somas están juntos les llamamos ganglios y cuando los axones van juntos se les llama nervios. Y aquí las células que también recubren a los axones y lo hacen con la misma sustancia que es la mielina, se llaman células de Schwann. Fuera de estas diferencias en nomenclatura, básicamente la lógica es la misma. Conviene mencionar que la longitud de la médula espinal en un adulto está entre 42 y 45 centímetros y que el ancho está entre 1 y 2 centímetros. El cerebro pesa aproximadamente 1,5 kilos y la médula espinal pesa aproximadamente 30 gramos. Son estructuras tan finas y tan delicadas que están rodeadas de protección. Estas protecciones son las meninges. Las meninges inmediatamente arriba de la corteza tenemos a la pía madre. Después hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo y la siguiente membrana que recubre se llama aracnoides. Y por último, la membrana que está más arriba es la que se llama dura madre. La dura madre está inmediatamente abajo del hueso y es
todo esto es un sistema de protección. En el espacio subaracnoideo y dentro de ventrículos cerebrales, que vamos a mostrar también en esta diapositiva, hay una circulación continua de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo que se produce continuamente en los ventrículos cerebrales es en realidad un ultrafiltrado de la sangre, es decir, no tiene las células rojas, por eso no es rojo, no tiene eritrocitos, pero tiene varios elementos que son muy importantes para la nutrición de las células. Y no solo actúa como una manera de proveer de los nutrientes, sino que además es un espacio hidráulico que también le da esta protección y permite que el cerebro flote en el líquido cefalorraquídeo. Es un volumen muy pequeño, de aproximadamente 90 a 100 mililitros, una cantidad pequeña, y circula, además de los ventrículos cerebrales, por la parte central de la médula espinal. Tenemos así entonces una visión general del sistema nervioso central, que es desde luego el que controla las funciones más importantes de nuestra vida y las funciones más complejas: imaginar, recordar, pensar, coordinar el movimiento, y que se complementa con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central se afecta de manera importante con las drogas de abuso. La corteza prefrontal en realidad es de las que más se afecta, y dado que tiene que ver con funciones cognitivas superiores, pues los efectos son que las personas planean menos su futuro, que tienen muchas veces menor control de impulsos y que no razonan bien algunas de las decisiones, valorando lo positivo y lo negativo de las consecuencias de sus actos. Otro sistema que se puede dañar con las drogas de abuso, otra parte del encéfalo que se puede dañar, es el cerebelo. Y no es un daño físico, es una afectación fisiológica. El cerebelo regula, entre otras cosas, la coordinación. Y desde luego cuando está inhibido, pues las personas no pueden coordinar bien, y esto sucede, por ejemplo, con el alcohol. En otra cápsula hablaremos del sistema nervioso periférico. Sigan con nosotros aquí en Cerebro y Adicciones.